Descubre cómo transformar tu vida a través de una conexión espiritual con Dios. Mira el vídeo hasta el final para entender mejor y pon tus dudas en el comentario. Bienvenidos al vídeo de hoy donde exploraremos cómo tener una conexión con Dios. La conexión con lo divino es una experiencia profundamente personal y significativa, y en este vídeo exploraremos cómo podemos fortalecer y nutrir nuestra relación espiritual con Dios. A través de la oración descubriremos las maneras de abrir nuestro corazón y nuestra mente para experimentar la presencia de lo sagrado en nuestras vidas. Así que si estás buscando fortalecer tu fe y encontrar una conexión más profunda con lo divino, este vídeo es para ti. Nuestro tema de hoy es cómo orar regularmente, pero antes debemos saber cómo orar. ¿Cómo debemos orar según la Biblia? Según la Biblia, la oración es una forma de comunicarse con Dios, y hay varios ejemplos y enseñanzas sobre cómo orar de manera efectiva. Aquí hay algunas pautas basadas en la enseñanza bíblica. 1. Orar con humildad. La Biblia enseña a acercarse a Dios con humildad, reconociendo nuestra dependencia de Él y mostrando reverencia en la oración. 2. Orar con fe. La fe es un componente fundamental de la oración según la Biblia. Jesús nos enseñó que cuando oremos debemos creer que recibiremos lo que pedimos. 3. Orar en el nombre de Jesús. La Biblia enseña que debemos orar en el nombre de Jesús, reconociendo su papel como el mediador entre Dios y la humanidad. 4. Orar con agradecimiento. La gratitud es una parte importante de la oración. La Biblia enseña a dar gracias a Dios en todas las circunstancias. 5. Orar con persistencia. La Biblia nos anima a perseverar en la oración, manteniendo una actitud constante de comunicación con Dios. 6. Orar según la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña a buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. 7. Orar en arrepentimiento. La Escritura nos enseña a confesar nuestros pecados y buscar el perdón de Dios en la oración. Estos son solo algunos principios generales sobre cómo debemos orar según la Biblia, pero también es importante recordar que la oración es una expresión personal y de relación con Dios, por lo que es un diálogo íntimo que puede variar de persona a persona. Y ahora debemos saber cómo y por qué debemos orar regularmente. Según la Biblia, la oración regular debe ser una parte integral de la vida de un creyente. Aquí hay algunas formas de cómo podemos orar regularmente según la Biblia. 1. Establecer un momento diario para la oración. La Biblia nos anima a orar constantemente y a buscar a Dios en todo momento. 1 Tesalonicenses 5:17. Establecer un momento diario para la oración nos ayuda a mantener una conexión constante con Dios. 2. Orar con agradecimiento. La Biblia nos insta a dar gracias en todo momento. Efesios 5:20. Es importante recordar las bendiciones de Dios y expresar gratitud en nuestras oraciones. 3. Orar con confianza. La Biblia nos asegura que cuando oramos con fe, Dios escucha nuestras oraciones y responde según su voluntad. Mateo 9:22. 4. Orar por los demás. La Biblia nos anima a orar unos por otros. Santiago 5:16. Debemos recordar incluir en nuestras oraciones a nuestras familias, amigos, líderes, y a aquellos que necesitan ayuda y consuelo. 5. Orar con humildad. La Biblia nos enseña que debemos acercarnos a Dios con humildad en nuestras oraciones. Santiago 4:10 a 1 Pedro 5:6. Reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia nos ayuda a orar con humildad. 6. Orar según la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que debemos someternos a la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Mateo 6:10 de 1 Juan 5:14. Buscar la voluntad de Dios y orar según ella es importante para una vida de oración efectiva. Estas son solo algunas formas en las que podemos orar regularmente según la Biblia, pero el Espíritu Santo nos guiará y enseñará cómo podemos orar de manera constante y efectiva.
¿Por qué debemos orar regularmente? Según la Biblia, debemos orar regularmente porque es una forma de comunicarnos con Dios, de expresarle nuestros agradecimientos, nuestras peticiones y nuestras necesidades. La oración nos permite fortalecer nuestra relación con Dios, meditar en su palabra y buscar su voluntad para nuestras vidas. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar, a perseverar en la oración, a pedir en fe y a estar siempre agradecidos. La oración constante nos ayuda a mantenernos en comunión con Dios, a buscar su dirección, a buscar su intervención en nuestras vidas y a recibir fortaleza y consuelo en tiempos difíciles. Además, la Biblia nos dice que la oración tiene poder. Cuando oramos con fe, confiando en la voluntad de Dios, podemos recibir respuestas a nuestras peticiones. La oración puede cambiar situaciones, sanar enfermedades, traer paz y consuelo, y traer bendiciones a nuestras vidas. Por lo tanto, debemos orar regularmente según la Biblia porque es una parte vital de nuestra vida espiritual, nos acerca a Dios, nos fortalece y nos permite experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Aquí te dejo algunos tips para orar regularmente. 1. Establece un horario diario para la oración, ya sea por la mañana, al mediodía, por la tarde o por la noche. La consistencia en la oración te ayudará a mantener una conexión regular con Dios. 2. Encuentra un lugar tranquilo y libre de distracciones para orar. Puede ser un rincón de tu casa, un jardín o cualquier lugar donde te sientas en paz. 3. Utiliza la Biblia como guía para tus oraciones. Puedes leer pasajes bíblicos relevantes antes de orar para encontrar inspiración y dirección. 4. Comienza tu oración dando gracias a Dios por todas las bendiciones que has recibido. Reconocer sus bondades te ayudará a establecer una actitud de gratitud y humildad. 5. Dedica tiempo a hablar con Dios en tus propias palabras. Expresa tus preocupaciones, peticiones y agradecimientos de manera honesta y sincera. 6. Practica la escucha en la oración. Después de hablar con Dios, permanece en silencio y permite que Él te hable a través de tu corazón, pensamientos o intuición. 7. Utiliza la oración como un momento de reflexión y autoevaluación. Pide a Dios que te ayude a crecer espiritualmente y a superar tus desafíos personales. 8. No te desanimes si tus oraciones no son respondidas de inmediato o si no sientes una conexión inmediata con Dios. La clave es mantener una actitud constante de búsqueda y confianza en su amor y su voluntad. 9. Considera la posibilidad de unirte a un grupo de oración o participar en actividades de adoración en comunidad para enriquecer tu experiencia de oración. 10. Por último, sé paciente y perseverante en tu práctica de la oración. La comunicación con Dios es una relación que se desarrolla con el tiempo y la dedicación. En resumen, hacer de la oración una práctica regular en nuestra vida nos permite fortalecer nuestra conexión con lo divino, encontrar paz y guía interior, y mantener una actitud de gratitud y humildad. Al hacer de la oración un hábito diario, podemos experimentar un cambio positivo en nuestra vida espiritual y emocional. ¿Alguna vez has sentido el deseo de tener una conexión más profunda con Dios a través de la lectura de la Biblia? La palabra de Dios es una fuente de sabiduría, consuelo y guía, y en este vídeo te compartiremos consejos prácticos sobre cómo establecer y fortalecer esa conexión espiritual a través de la lectura y reflexión de la Biblia. Descubre cómo hacer de la lectura bíblica una experiencia significativa y transformadora en tu vida diaria. Primero, ¿qué es la lectura bíblica? La lectura bíblica es el acto de estudiar, reflexionar y meditar en los textos sagrados de la Biblia, que es el libro central de la palabra de Dios. La importancia de la lectura bíblica radica en que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto, su lectura y comprensión son fundamentales para el desarrollo espiritual y la conexión con lo divino. La Biblia ofrece enseñanzas sobre moralidad, ética, amor, compasión, justicia y muchos otros aspectos de la vida que pueden guiar a los lectores en su camino espiritual y en la toma de decisiones. Además, la lectura bíblica permite conocer la historia, el propósito y el plan de Dios para la humanidad, así como recibir consuelo, esperanza, dirección y fortaleza en medio de los desafíos de la vida.
Por lo tanto, la lectura bíblica es una práctica significativa y relevante para aquellos que buscan crecimiento espiritual y una conexión más profunda con Dios. La Biblia misma presenta muchas razones por las cuales se insta al mundo a leer y estudiar las Escrituras. Aquí hay algunas de esas razones. 1. 2 Timoteo 3 versículo 16 y 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje señala que la Biblia es inspirada por Dios y que proporciona orientación y guía para vivir una vida justa y virtuosa. 2. Salmos 119 versículo 105 afirma que: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo resalta el papel de la Biblia como una fuente de luz y orientación para la vida diaria. 3. Josué 1 versículo 8 dice: Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este verso indica que la lectura constante de la Biblia conduce a la prosperidad y al éxito en la vida. Estos son solo algunos ejemplos de pasajes bíblicos que resaltan la importancia de la lectura y el estudio de las Escrituras para la vida espiritual y el crecimiento personal. Desde la perspectiva de un creyente, la Biblia es la base de la fe y proporciona dirección, sabiduría y consuelo en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo debemos leer la Biblia? La Biblia misma nos da varias pautas sobre cómo debemos leerla y estudiarla. 1. Con reverencia y respeto. La Biblia es la palabra de Dios y debemos acercarnos a ella con humildad y reverencia. Debemos reconocer que es la palabra inspirada por Dios y tratarla con cuidado y respeto. 2. Con atención y concentración. La Biblia nos exhorta a meditar en sus enseñanzas y a prestar atención a lo que estamos leyendo. Debemos hacer un esfuerzo consciente para comprender lo que estamos leyendo y permitir que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. 3. Con la guía del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Por lo tanto, debemos orar y pedir la dirección del Espíritu Santo mientras leemos la Biblia, para que Él nos ayude a entender y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. 4. Con diligencia y constancia. La Biblia nos insta a estudiarla diligentemente y a buscarla con todo nuestro corazón. No debemos acercarnos a ella de manera superficial, sino dedicar tiempo y esfuerzo a su estudio y comprensión. 5. Con fe y obediencia. La Biblia nos llama a recibir la palabra con fe y a poner en práctica sus enseñanzas en nuestras vidas. Debemos leer la Biblia con un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios nos está enseñando a través de ella. En resumen, la Biblia nos exhorta a leerla con reverencia, atención, la guía del Espíritu Santo, diligencia, fe y obediencia. Cuando leemos la Biblia de esta manera, estaremos en el camino correcto para comprender y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Errores que no debemos cometer cuando estamos leyendo la Biblia. 1. No debemos tergiversar o distorsionar el significado de las Escrituras para que se ajuste a nuestras propias creencias o deseos. 2 Pedro 1 versículo 20. 2. No debemos ignorar o pasar por alto partes de la Biblia que no nos gusten o nos incomoden. 2 Timoteo 3 versículo 16. 3. No debemos usar la Biblia para juzgar o condenar a los demás, sino más bien para examinar y corregir nuestras propias vidas. Mateo 7 versículo 1 hasta 5. 4. No debemos tomar versículos aislados fuera de contexto para respaldar nuestras opiniones o argumentos. 2 Timoteo 2 versículo 15. 5. No debemos utilizar la Biblia para promover la división o el conflicto entre creyentes. Romanos 12 versículo 16 hasta 18. 6. No debemos emplear la Biblia para justificar el orgullo o la superioridad sobre otros. Filipenses 2 versículo 3 y 4. 7. No debemos leer la Biblia de manera superficial o sin meditar en su significado. Juan 5 versículo 39. 8. No debemos hacer caso omiso de las enseñanzas y mandamientos de la Biblia, sino más bien obedecerlos y aplicarlos a nuestras vidas. Santiago 1 versículo 22.
9. No debemos tratar la Biblia como un mero libro de reglas o normas, sino como la palabra de Dios que nos guía en nuestro camino de fe. Salmo 119 versículo 105. 10. No debemos dejar de buscar la comprensión y la revelación del Espíritu Santo al leer la Biblia. 1 Corintios 2 versículo 10 y 11. 1. Establece un horario diario para leer la Biblia. 2. Elige un lugar tranquilo y cómodo para leer. 3. Lee con una mente abierta y dispuesta a aprender. 4. Utiliza una guía de lectura bíblica para facilitar el entendimiento. 5. Haz anotaciones en tu Biblia para recordar y reflexionar sobre lo que lees. 6. Lee en oración pidiendo a Dios que te guíe y te dé entendimiento. 7. No te apresures, tómate el tiempo necesario para comprender cada pasaje. 8. Lee la Biblia en contexto, entendiendo el trasfondo histórico y cultural de cada texto. 9. Busca recursos adicionales como comentarios bíblicos o estudios temáticos para profundizar tu comprensión. 10. Comparte tus descubrimientos con otras personas para enriquecer tu comprensión y fortalecer tu fe. 11. Busca la aplicación práctica de lo que lees en tu vida diaria. 12. Lee con humildad, reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios y que estamos abiertos a ser desafiados y transformados por ella. 13. No te desanimes si hay pasajes difíciles de entender, busca la ayuda de otros creyentes o líderes espirituales. 14. Lee con expectativa, esperando encontrar revelaciones y guía para tu vida. 15. Cultiva una actitud de reverencia y respeto hacia la palabra de Dios. En resumen, la lectura de la Biblia es una práctica clave para cultivar una relación más profunda con Dios, entender su mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Al acercarnos a las Escrituras con un corazón abierto y una mente receptiva, estamos abiertos a recibir la sabiduría, la guía y el consuelo que Dios busca brindarnos a través de sus palabras. La lectura de la Biblia no solo nos nutre espiritualmente, sino que también nos capacita para vivir una vida más plena y significativa. Descubre cómo puedes tener una conexión con Dios en servir a los demás. Descubre el poder transformador de la humildad en tu relación con Dios. En este vídeo revelaremos las claves para fortalecer tu conexión espiritual a través de la humildad. No te pierdas esta oportunidad única para experimentar una profunda transformación en tu vida espiritual. Acompáñanos en este viaje hacia una conexión más auténtica con lo divino. Bienvenidos a nuestro vídeo sobre cómo tener una conexión con Dios en la humildad. En un mundo cada vez más enfocado en el ego y la autoglorificación, la humildad es una cualidad que a menudo pasa desapercibida, pero que es fundamental en nuestra relación con Dios. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo la humildad puede fortalecer nuestra conexión con lo divino, permitiéndonos experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda y significativa. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual mientras reflexionamos sobre cómo cultivar la humildad y fortalecer nuestra conexión con lo trascendental. Comencemos. ¿Qué es la humildad según la Biblia? Según la Biblia, la humildad se define como la actitud de someterse a la voluntad de Dios, reconocer nuestra dependencia de Él y poner a los demás por encima de uno mismo. En Filipenses 2 versículo 3 y 4, la Biblia dice: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Además, en Mateo 5 versículo 5, Jesús enseña: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra», lo cual indica que los humildes recibirán recompensas espirituales. La humildad, por lo tanto, se considera como una virtud importante en la vida cristiana que implica un corazón humilde y una actitud de servicio y amor hacia los demás, a semejanza de Jesucristo. ¿Cómo podemos tener humildad según la Biblia? Según la Biblia, la humildad se puede cultivar de varias maneras. 1. Reconociendo nuestra dependencia de Dios, reconocer que necesitamos a Dios y que Él es la fuente de nuestra vida y bendiciones nos ayuda a mantener una actitud humilde. 2.
Reconociendo que somos pecadores, aceptar nuestra propia debilidad y pecaminosidad nos ayuda a mantener una actitud de humildad, reconociendo que necesitamos la gracia de Dios para ser salvos y para vivir de manera justa. 3. Poniendo a los demás por encima de uno mismo, la Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Esta actitud de servicio y amor nos ayuda a mantener un corazón humilde. 4. Aprendiendo de Jesucristo, Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Estudiar su vida, sus enseñanzas y su manera de actuar nos ayuda a imitar su actitud de humildad y a seguir su ejemplo. Estas son solo algunas maneras de cultivar la humildad, pero en general, se trata de tener una actitud de sumisión a Dios, reconocer nuestra propia debilidad y servir a los demás con amor y compasión. Porque debemos tener humildad. Según la Biblia, debemos tener humildad porque es una virtud que nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y podemos recibir varios tipos de regalos o beneficios. Algunos de ellos incluyen: 1. La gracia de Dios. La humildad nos permite acercarnos a Dios y recibir su favor y bendición. 2. Relaciones saludables. La humildad nos permite relacionarnos con los demás de manera genuina, fomentando la amistad, el respeto y la colaboración mutua. 3. Paz interior. Vivir con humildad nos libera de la arrogancia, el orgullo y la competencia desmedida, lo que nos permite experimentar la paz en nuestros corazones. 4. Aprendizaje continuo. La humildad nos hace receptivos a aprender de los demás, recibir consejos y crecer espiritual y emocionalmente. 5. Autenticidad. La humildad nos permite ser genuinos y honestos con nosotros mismos y con los demás, lo que nos lleva a relaciones más auténticas y significativas. Es importante recordar que la humildad no busca recibir regalos o beneficios, sino que es una actitud que nos permite vivir de manera genuina y alineada con los principios de Dios. ¡1! Jesús, considerado el Hijo de Dios, Jesús fue un líder humilde y abnegado que dedicó su vida a enseñar, sanar y ayudar a los necesitados. 2. Moisés. A pesar de su papel como líder del pueblo de Israel, Moisés siempre mostró humildad y obediencia a Dios. Fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. 3. José. A pesar de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José mantuvo su humildad y fe en Dios. Eventualmente se convirtió en el gobernador de Egipto, pero siempre mantuvo su humildad. 4. Ruth. A pesar de ser una extranjera en Israel, Ruth mostró humildad al cuidar de su suegra, Noemí, y trabajar arduamente para mantener a su familia. Sus acciones la llevaron a encontrar el amor y la protección de Bus. 5. David. A pesar de convertirse en rey de Israel, David siempre mantuvo su humildad y dependencia en Dios. También demostró humildad al arrepentirse de sus pecados. 6. Zacarías. A pesar de su duda inicial, Zacarías mostró humildad al aceptar la voluntad de Dios cuando su esposa, Isabel, quedó embarazada milagrosamente. Finalmente, su fe fue recompensada con el nacimiento de Juan el Bautista. 7. Ana. Una profetisa en el templo de Jerusalén, Ana demostró humildad al dedicar su vida al servicio a Dios. Reconoció a Jesús como el Mesías y habló de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 8. Elías. A pesar de su valentía y poder como profeta, Elías también mostró humildad al depender completamente de Dios y seguir sus instrucciones, incluso cuando se enfrentaba a la oposición. «20 tips para tener humildad según la Biblia». 1. Proverbios 15 versículo 33. La humildad precede a la honra. 2. Filipenses 2 versículos 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 3. Santiago 4 versículo 6. Pero Él nos da mayor gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los soberbios pero da gracia a los humildes. 4. Proverbios 22 versículos 4. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son riquezas, honra y vida. 5. Efesios 4 versículo 2. Sean siempre humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. 6.
Colosenses 3 versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. 7. Mateo 23 versículo 12. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. 8. Proverbios 11 versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. 9. 1 Pedro 5 versículo 5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los mayores. Todos ustedes revístanse de humildad en el trato mutuo, porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 10. Romanos 12 versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. 11. Proverbios 27 versículo 2. Alábese cada uno a sí mismo, mas el extraño, y no tus labios. 12. 1 Pedro 3 versículo 8. Finalmente, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. 13. Efesios 4 versículo 1 y 2. Por lo tanto, yo que estoy preso en el Señor, les ruego que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. 14. Lucas 14 versículo 11. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 15. Filipenses 2 versículo 5. Que esta actitud mental esté también en ustedes, la que tuvo Cristo Jesús. 16. 1 Corintios 4 versículo 7. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿para qué jactarte como si no lo hubieras recibido? 17. Santiago 4 versículo 10. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. 18. Proverbios 16 versículo 19. Mejor es ser humilde de espíritu entre los humildes que repartir botín entre los orgullosos. 19. Mateo 5 versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 20. Eclesiastés 7 versículo 8. El fin de un asunto es mejor que su... ¿Alguna vez te has preguntado cómo el perdón puede cambiar tu vida y tus relaciones? En este vídeo descubriremos juntos el poder transformador del perdón y aprenderemos estrategias prácticas para liberarnos del pasado y abrirnos a un futuro lleno de paz y armonía. No te pierdas esta oportunidad de descubrir el impacto positivo que el perdón puede tener en tu bienestar emocional y en tus relaciones interpersonales. El perdón es un acto de liberación y sanación que nos permite dejar atrás el peso del resentimiento y la amargura. En este vídeo exploraremos juntos la importancia y el poder del perdón en nuestras vidas. Descubriremos cómo perdonar a los demás no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también puede sanar relaciones y promover la paz interior. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje mientras exploramos estrategias prácticas para cultivar el perdón en nuestras vidas. El perdón según la Biblia. Según la Biblia, el perdón es un acto de liberación y reconciliación que implica dejar de lado los resentimientos y el deseo de venganza hacia alguien que nos ha hecho daño. El perdón es considerado como un mandato de Dios para los creyentes y se presenta como una forma de reflejar el amor, la compasión y la misericordia de Dios hacia los demás. En versículos como Colosenses 3:13, se insta a perdonar como el Señor nos ha perdonado, mostrando así la importancia del perdón como parte integral de la fe cristiana. El perdón también se relaciona con la liberación de cargar con el peso de las ofensas pasadas y permite restaurar las relaciones rotas. ¿Cómo podemos perdonar según la Biblia? Según la Biblia, el perdón es un proceso que involucra varios pasos. 1. Reconocer el daño. Es importante reconocer y admitir que hemos sido heridos para poder comenzar el proceso de perdón. 2. Renunciar al resentimiento y la amargura. Debemos tomar la decisión consciente de renunciar a la ira, el odio y la amargura que sentimos hacia la persona que nos ha herido. 3. Entregar el dolor a Dios. La Biblia nos insta a entregar nuestras cargas y preocupaciones a Dios, confiando en su capacidad para sanar nuestras heridas y darnos la fuerza que necesitamos para perdonar. 4. Oración. La oración es fundamental en el proceso de perdón. Debemos orar por la persona que nos ha lastimado, pidiendo a Dios que les bendiga y les ayude a crecer en su relación con Él.
5. Liberar el perdón. Una vez que hemos hecho pasos anteriores, es momento de tomar la decisión consciente de perdonar a la persona que nos ha herido, liberándola de la deuda que creemos que tiene con nosotros. 6. Recordar el perdón de Dios. Recordar el perdón inmerecido que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, nos ayuda a comprender que también debemos perdonar a los demás, incluso cuando nos resulte difícil. El perdón no siempre es fácil y puede requerir tiempo, pero es un mandato de Dios y es crucial para vivir en paz y en armonía con los demás. La Biblia enseña que debemos perdonar porque Dios nos perdona nuestros pecados. En Mateo 6, 14 y 15, Jesús dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Además, en Efesios 4:32, se nos exhorta a perdonar a los demás de la misma manera en que Dios nos ha perdonado. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar también es un acto de amor y obediencia a Dios, ya que en Marcos 11:25. Jesús dice, «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». La Biblia nos enseña que el perdón libera nuestro corazón del resentimiento y la amargura, y nos permite vivir en armonía con los demás, como se nos enseña en Colosenses 3:13. «Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Personajes bíblicos que había perdonado a los demás. 1. José perdonó a sus hermanos por venderlo como esclavo y les brindó refugio en Egipto durante una hambruna. 2. Moisés perdonó al pueblo de Israel por su constante rebelión y desobediencia durante el éxodo de Egipto. 3. Esteban perdonó a sus perseguidores antes de ser apedreado hasta la muerte por predicar sobre Jesús. 4. David perdonó a Saúl, su enemigo, en varias ocasiones a pesar de los intentos de Saúl de matarlo. 5. Pedro perdonó a aquellos que crucificaron a Jesús como se evidencia en sus sermones en el libro de los Hechos. 6. Jesús perdonó a los soldados romanos que lo crucificaron, así como a muchos otros a lo largo de su ministerio. 7. Abraham perdonó a su sobrino Lot y a los habitantes de Sodoma y Gomorra, intercediendo ante Dios por su salvación. 8. Pablo perdonó a aquellos que lo persiguieron y persiguieron a los primeros seguidores de Jesús antes de su conversión. 9. Job perdonó a sus amigos que lo juzgaron y reprendieron durante su tiempo de sufrimiento y aflicción. 10. Daniel perdonó a los líderes y gobernantes que lo arrojaron al foso de los leones por adorar a Dios y oró por su salvación. Estos personajes demostraron la importancia del perdón y la misericordia, siguiendo el ejemplo de Dios a lo largo de sus vidas. Importancia del perdón según la Biblia. El perdón tiene una gran importancia en la Biblia, ya que se considera fundamental para mantener una relación sana con Dios y con los demás. La Biblia enseña que el perdón es un requisito para recibir el perdón de Dios, y que aquellos que perdonan son bendecidos. Mateo 6:14, Colosenses 3:13. También se destaca que el perdón libera a las personas del peso del resentimiento y el odio, permitiéndoles vivir en paz y armonía con los demás. Efesios 4:32, 1 Pedro 3:9. Además, se enfatiza que el perdón es un acto de amor y misericordia que refleja el carácter de Dios y su capacidad para perdonar a aquellos que se arrepienten. Salmo 103:12, 1 Juan 1:9. En resumen, la Biblia enseña que el perdón es esencial para una vida cristiana plena y para experimentar la gracia y el amor de Dios. Aquí tienes 20 tips para perdonar a los demás según la Biblia. 1. Recuerda que Dios nos perdona, por lo tanto, nosotros debemos perdonar a los demás. Efesios 4:32. 2. Practica la paciencia y la comprensión, recordando que todos cometemos errores. Colosenses 3:13. 3. Ora por la persona que te ha herido, pidiendo a Dios que te ayude a perdonarla. Lucas 6:28. 4. Medita en la misericordia de Dios y su capacidad para perdonar nuestras faltas. Salmo 103:10 y 14. 5. Reconoce tu propia necesidad de perdón, y como Dios te ha perdonado abundantemente. Mateo 6:14 y 15. 6. No guardes rencor ni busques venganza, deja que Dios sea el juez. Romanos 12:19.
7. Trata de comprender las razones detrás de las acciones de la persona que te ha herido. Proverbios 19:11. 8. Practica la humildad, reconociendo que también necesitas el perdón de los demás. Santiago 5:16. 9. Evita la amargura y busca la paz en tus relaciones. Hebreos 12:14 y 15. 10. Aprende a perdonar de manera constante y continua. Mateo 18:21 y 22. 11. Reconoce que el perdón no significa que la falta ha sido olvidada, sino que estás dispuesto a dejar de lado el resentimiento. 1 Corintios 13:5. 12. No traigas a colación el pasado una vez que hayas perdonado. Filipenses 3:13. 13. Busca la reconciliación con la persona que te ha herido, si es posible. Mateo 5:24. 14. Cultiva la gratitud y enfoque en las cosas positivas en la relación. 1 Tesalonicenses 5:18. 15. Busca el consejo y apoyo de otros en tu proceso de perdón. Gálatas 6:1 y 2. 16. Ama a tu prójimo como a ti mismo, recordando que todos somos hechos a imagen de Dios. Mateo 22:39. 17. No permitas que el orgullo te impida perdonar a los demás. Proverbios 11:2. 18. Mantén una actitud de compasión y comprensión hacia aquellos que te han herido. Efesios 4:32. 19. Acepta la responsabilidad por tus propias acciones y busca el perdón genuino. Lucas 17:3 y 4. 20. Reconoce que el perdón es un proceso que a veces lleva tiempo, y no te desanimes si no puedes perdonar de inmediato. Génesis 50:17 y 18. Estos consejos basados en las enseñanzas de la Biblia pueden ayudarte a cultivar una actitud de perdón hacia los demás. En conclusión, aprender a perdonar a los demás es un proceso que nos libera del peso del rencor y nos permite seguir adelante con nuestras vidas. Al practicar el perdón, estamos sanando nuestras propias heridas y abriendo la puerta a relaciones más saludables y positivas. A través de la comprensión, la empatía y el amor, podemos encontrar la paz interior y la capacidad de dejar ir el dolor del pasado. El perdón no borra lo que sucedió, pero nos libera para vivir en el presente y construir un futuro lleno de amor, compasión. ¿Estás buscando experimentar una transformación verdadera en tu vida? Descubre en este video cómo vivir en la santificación y experimentar el poder de Dios en cada aspecto de tu ser. Prepárate para dar un paso más cerca de la santidad y experimentar una vida plena en Cristo. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos el significado y la importancia de la santificación en la vida del creyente. La santificación es un proceso continuo en el cual Dios nos transforma y nos hace cada día más semejantes a Él. En este video aprenderemos cómo vivir en la santificación, cultivando una relación íntima con Dios, renovando nuestra mente conforme a su voluntad y poniendo en práctica los principios bíblicos en nuestra vida diaria. Acompáñanos en este viaje de crecimiento espiritual y descubre cómo la santificación puede cambiar tu vida. La santificación según la Biblia. La santificación, según la Biblia, es el proceso por el cual Dios obra en la vida del creyente para apartarlo del pecado y conformarlo a la imagen de Cristo. Es un proceso continuo de crecimiento espiritual en el cual el Espíritu Santo transforma nuestra vida, corazón y carácter para que reflejemos la santidad y la gloria de Dios. La santificación implica una separación del pecado y una dedicación a seguir a Dios en obediencia y fidelidad. En resumen, la santificación es ser apartados para Dios, viviendo una vida santa y consagrada a Él. Vivir en la santificación según la Biblia es importante por varias razones. 1. Dios es santo. La santificación es un reflejo de la naturaleza santa de Dios. Él nos llama a ser santos porque Él mismo es santo. 1 Pedro 1 versículo 15,16. Vivir en la santificación nos acerca más a la santidad de Dios y nos permite tener una relación más cercana con Él. 2. Testimonio para el mundo. Vivir en la santificación es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando vivimos una vida santa y apartada del pecado, mostramos al mundo el poder transformador de Dios en nuestras vidas y atraemos a otros a conocer a Cristo. 3. Crece nuestro amor por Dios. A medida que nos santificamos, nuestro amor por Dios crece y nuestra relación con Él se fortalece. La santificación nos ayuda a crecer espiritualmente y a profundizar nuestra intimidad con Dios. 4.
Vida de victoria sobre el pecado. La santificación nos ayuda a vencer el pecado en nuestras vidas y a vivir una vida de victoria en Cristo. A través de la santificación, el Espíritu Santo nos capacita para resistir la tentación y vivir en obediencia a la palabra de Dios. En resumen, debemos vivir en la santificación según la Biblia porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos permite crecer espiritualmente, nos acerca más a Él, testifica de su poder transformador y nos capacita para vivir una vida de victoria sobre el pecado. ¿Cómo vivir en la santificación según la Biblia? Vivir en la santificación según la Biblia implica vivir una vida separada y apartada del pecado y estar dedicados completamente a Dios y a su voluntad. Esto implica seguir los mandamientos de Dios, practicar una vida de oración constante, leer y estudiar la Biblia regularmente, asistir a la iglesia y participar en la comunión con otros creyentes, y practicar el amor y la bondad hacia los demás. Para vivir en la santificación según la Biblia, es importante también buscar constantemente la cercanía de Dios, entregándole nuestros pensamientos, palabras y acciones a Él, y dejando que Él nos transforme a su imagen y semejanza. La santificación implica también apartarnos de todo aquello que nos aleje de Dios y de su voluntad, y buscar rectitud y pureza en todas nuestras áreas de vida. En resumen, vivir en la santificación según la Biblia implica estar en constante comunión con Dios, siguiendo su voluntad y buscando ser transformados por Él día a día. Es un proceso continuo y gradual, en el que debemos perseverar y confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos tipos de regalos que podríamos recibir cuando vivimos en la santificación son: 1. La paz interior y la tranquilidad en medio de las dificultades de la vida. 2. La alegría y felicidad que proviene de vivir en comunión con Dios. 3. La fortaleza y valentía para enfrentar las pruebas y desafíos que se presentan en nuestro camino. 4. La sabiduría y discernimiento para tomar decisiones acertadas. 5. La comunión con otros creyentes que comparten nuestra fe y nos apoyan en nuestro caminar espiritual. 6. La confianza en la provisión y cuidado de Dios en todas las áreas de nuestra vida. 7. La esperanza y la seguridad de la vida eterna en la presencia de Dios. Estos regalos son fruto de la gracia de Dios y de vivir en obediencia a sus mandamientos, lo cual nos lleva a experimentar una vida plena y abundante en Cristo. 1. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero a pesar de las dificultades que enfrentó, mantuvo su fe en Dios y vivió una vida de integridad y rectitud. A través de diversos acontecimientos, José llegó a ser gobernador de Egipto y pudo perdonar a sus hermanos por la traición que le causaron. 2. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero se mantuvo fiel a sus creencias y vivió una vida de oración y comunión con Dios. A pesar de enfrentar persecución y pruebas, Daniel demostró su lealtad a Dios y recibió la protección y favor divino, llegando a ocupar altos cargos en el gobierno babilónico. 3. Esther era una joven judía que fue elegida como reina de Persia y enfrentó la difícil tarea de salvar a su pueblo de la amenaza de exterminio. A pesar del peligro que enfrentaba, Esther confió en la providencia de Dios y arriesgó su vida para interceder por su pueblo, logrando su liberación. Estos personajes bíblicos vivieron en la santificación al mantener una relación íntima con Dios, obedecer su voluntad y confiar en su soberanía en medio de las adversidades. Sus vidas son un ejemplo de fidelidad y entrega a Dios, y nos enseñan la importancia de vivir en integridad y dependencia de Él en todas las circunstancias. 20 tips para vivir en la santificación según la Biblia. 1. Orar y buscar la dirección de Dios en todas las decisiones de la vida. 2. Leer y estudiar la Biblia regularmente para fortalecer la fe. 3. Mantener una relación íntima con Dios a través de la oración y la comunión. 4. Practicar la gratitud y reconocer las bendiciones que Dios ha dado. 5. Perdonar a quienes nos han hecho daño y dejar el resentimiento. 6. Vivir una vida de humildad y servicio a los demás. 7. Evitar el pecado y buscar la pureza en pensamientos y acciones. 8. Practicar la generosidad y la caridad con los menos afortunados. 9. Ser paciente y paciente en las pruebas y tribulaciones de la vida. 10. Amar a nuestros vecinos y tratar a los demás con amor y respeto. 11. Ser diligente en el trabajo y hacerlo con excelencia. 12. Evitar la envidia y la codicia y en su lugar practicar la gratitud. 13. Abstenerse de la idolatría y poner a Dios en el centro de nuestra vida.
14. Huir de la tentación y buscar la fortaleza en Dios para resistirla. 15. Mantener relaciones sanas y edificantes con los demás. 16. Practicar la obediencia a los mandamientos de Dios. 17. Ser bondadoso y compasivo con los demás en todo momento. 18. Estar constantemente en guardia contra el pecado y la tentación. 19. Buscar la paz interior y la tranquilidad en medio de las adversidades. 20. Buscar siempre la santificación como un proceso continuo de crecimiento espiritual. En resumen, vivir en la santificación implica un compromiso diario con Dios, buscando constantemente ser transformados a su imagen y semejanza. Requiere un enfoque en la pureza y la honestidad en todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. En última instancia, vivir en la santificación nos lleva a una vida de intimidad y comunión con Dios, reflejando su amor y gracia en todo lo que hacemos. ¿Estás buscando respuestas, consuelo o dirección en tu vida? En este video te mostraremos cómo buscar la guía del Espíritu Santo, una fuente de sabiduría y amor inagotable. No te pierdas estas claves para fortalecer tu conexión con Dios y encontrar la paz que tanto anhelas. Bienvenidos a nuestro video titulado Cómo buscar la guía del Espíritu Santo. En esta ocasión, exploraremos juntos cómo podemos conectar con el Espíritu Santo para recibir dirección, consuelo y sabiduría en nuestra vida diaria. Descubriremos prácticas espirituales que nos ayudarán a fortalecer nuestra relación con Dios y a estar más atentos a la voz suave y amorosa del Espíritu Santo. Acompáñanos en este viaje de fe y crecimiento espiritual. El Espíritu Santo según la Biblia. Según la Biblia, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, junto con Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo. En el Antiguo Testamento, se le menciona como el Espíritu de Dios que descendía sobre los profetas y líderes para capacitarlos y guiarlos en su tarea. En el Nuevo Testamento, Jesús promete enviar al Espíritu Santo como consolador, guía y maestro para los creyentes. El Espíritu Santo es descrito como el Espíritu de verdad, que mora en los creyentes, los capacita para vivir una vida santa, les otorga dones espirituales y les guía en su caminar con Dios. En resumen, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en la vida de los creyentes, que les ayuda a tener comunión con Dios y a vivir una vida según su voluntad. ¿Por qué debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Según la Biblia, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe porque es la manera en la que Dios nos comunica su voluntad y nos capacita para vivir de acuerdo a sus mandamientos. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios, a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y a tomar decisiones sabias y acertadas. También nos capacita para llevar fruto del Espíritu, como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Además, el Espíritu Santo nos guía en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones, en nuestras luchas espirituales y en todos los aspectos de nuestra vida. Nos consuela en momentos de dificultad, nos da fuerza y poder para vencer la tentación y nos capacita para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. En resumen, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe porque es nuestro ayudante, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestro compañero en el camino de la vida cristiana. Al permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, estamos abriendo la puerta para experimentar el poder transformador de Dios y para vivir una vida abundante y significativa según su voluntad. ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Según la Biblia, para permitir que el Espíritu Santo nos guíe, debemos seguir los siguientes pasos. 1. Orar constantemente. La oración es clave para comunicarnos con el Espíritu Santo y permitirle que nos guíe en nuestras decisiones y acciones. 2. Leer y estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la forma en que el Espíritu Santo nos habla y nos guía. Es importante leer y meditar en las Escrituras para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. 3. Estar en comunión con otros creyentes. La comunidad cristiana es importante para recibir dirección y sabiduría del Espíritu Santo a través de otros creyentes. 4.
Estar dispuestos a obedecer. Para que el Espíritu Santo nos guíe, debemos estar dispuestos a obedecer sus enseñanzas y seguir sus consejos, incluso si no entendemos completamente el plan de Dios. 5. Buscar la paz interior. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Si estamos en paz con nuestras decisiones y acciones, es probable que estemos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Regalos que recibimos cuando dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, podemos recibir una variedad de regalos espirituales como 1. Paz interior y consuelo en tiempos de dificultad. 2. Sabiduría y discernimiento para tomar decisiones importantes. 3. Fuerza y fortaleza para enfrentar desafíos y superar obstáculos. 4. Amor y compasión para los demás. 5. Sanidad emocional y liberación de cargas del pasado. 6. Inspiración y creatividad para seguir nuestros propósitos y metas. 7. Conexión más profunda con Dios y una relación más íntima con Él. 8. Frutos del Espíritu como amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. 9. Dones espirituales para el servicio en la iglesia y en la comunidad. 10. La promesa de vida eterna en el cielo junto a Dios. En resumen, para permitir que el Espíritu Santo nos guíe según la Biblia, debemos orar, estudiar la palabra, estar en comunión con otros creyentes, obedecer sus enseñanzas y buscar la paz interior en nuestras decisiones. Importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene una importancia fundamental en nuestras vidas como cristianos. Algunas de las razones por las que el Espíritu Santo es crucial para nosotros son: 1. Guía y dirección. El Espíritu Santo nos guía en nuestras decisiones, nos muestra el camino a seguir y nos da discernimiento para entender la voluntad de Dios. 2. Consolador. El Espíritu Santo nos consuela en tiempos de aflicción, nos da paz en medio de las tormentas y nos fortalece en nuestras debilidades. 3. Santificación. El Espíritu Santo obra en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo, ayudándonos a crecer en santidad, amor y carácter cristiano. 4. Compañía constante. El Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes, siempre está presente para guiarnos, consolarnos y fortalecernos en cada momento de nuestra vida. 5. Poder para el servicio. El Espíritu Santo nos capacita con dones espirituales para servir a Dios y a los demás en la iglesia y en el mundo de manera efectiva. 6. Testimonio de nuestra fe. El Espíritu Santo nos da palabras y valentía para testificar a Cristo ante el mundo, siendo nuestro abogado y ayudándonos a proclamar la verdad. En resumen, el Espíritu Santo es nuestro consolador, guía, santificador, compañero constante, poder para el servicio y testigo de nuestra fe. Su presencia y obra en nuestras vidas son esenciales para vivir una vida cristiana auténtica y fructífera. 20 tips para que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras vidas diarias. 1. Orar continuamente y mantener una relación íntima con Dios. 2. Estudiar la palabra de Dios y meditar en ella diariamente. 3. Permanecer en comunión con otros creyentes para fortalecer la fe y recibir consejos sabios. 4. Escuchar la voz de Dios a través de la oración y la meditación. 5. Buscar la paz interior y la dirección divina en momentos de indecisión. 6. No apagar al Espíritu Santo, sino estar abiertos a su dirección y consejo. 7. Practicar la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. 8. Perdonar a los demás y pedir perdón cuando sea necesario. 9. Ser pacientes y confiar en el tiempo perfecto de Dios. 10. No dejarse llevar por emociones negativas como el miedo o la ansiedad. 11. Practicar la gratitud y el agradecimiento a Dios por todas las bendiciones recibidas. 12. Practicar el amor incondicional hacia Dios y hacia los demás. 13. No ceder a la tentación y permanecer firmes en la fe. 14. Escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo en el corazón. 15. Estar dispuestos a cambiar y crecer espiritualmente. 16. Pedir discernimiento espiritual para poder distinguir la voz de Dios de otras influencias. 17. Mantener un corazón puro y limpio delante de Dios. 18. Ser diligentes en la oración y en la búsqueda de la voluntad de Dios. 19. Buscar la guía del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida, tanto personales como profesionales. 20. Confiar en la fidelidad de Dios para guiarnos y protegernos en todo momento.
En conclusión, vivir según la guía del Espíritu Santo implica estar dispuestos a escuchar su voz, seguir sus instrucciones y permitir que nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. Al hacerlo, podemos experimentar una transformación profunda, una mayor cercanía con Dios y una vida llena de paz, amor y propósito. Permitámosle al Espíritu Santo ser nuestro guía constante, confiando en que nos llevará por el camino de bendición y plenitud que Dios tiene preparado para nosotros. Descubre el secreto para fortalecer tu fe y nutrir tu espíritu. Aprende cómo buscar la verdadera comunión con otros creyentes siguiendo los principios bíblicos. No te pierdas esta oportunidad única de crecer en comunidad y amor fraternal. Es momento de vivir la fe en comunidad como Dios lo diseñó en su palabra. Prepárate para una experiencia transformadora. En el mundo actual, donde la conexión digital ocupa gran parte de nuestras interacciones, es esencial recordar la importancia de buscar la comunión con otros creyentes de acuerdo a la Biblia. En este video, exploraremos cómo la palabra de Dios nos enseña a cultivar relaciones auténticas, edificantes y enriquecedoras con nuestros hermanos en la fe. Descubriremos juntos cómo fortalecer nuestra comunión con otros creyentes para crecer espiritualmente y glorificar a Dios en cada paso de nuestra caminata cristiana. Acompáñanos en este gratificante viaje de búsqueda de la comunión según la Biblia. La comunión con otro creyente según la Biblia. La comunión con otro creyente según la Biblia es un concepto que se basa en la idea de compartir una conexión espiritual profunda y significativa con otros seguidores de Jesucristo. Según la Biblia, la comunión entre creyentes implica compartir la fe, el amor, el apoyo mutuo, la oración y el crecimiento espiritual en comunidad. Se fundamenta en pasajes como Hebreos 10 versículo 24 y 25, que nos insta a reunirnos regularmente para animarnos mutuamente en la fe, y Juan 13 versículo 35, que dice que seremos reconocidos como discípulos de Jesús por nuestro amor unos hacia otros. En resumen, la comunión con otros creyentes implica una relación de amor, unidad y compañerismo basada en la fe en Dios y en su palabra. La comunión con otros creyentes es importante según la Biblia por varias razones. 1. Edificación espiritual. La comunión con otros creyentes nos ayuda a crecer espiritualmente, a aprender de las experiencias y conocimientos de otros, y a fortalecernos en la fe. 2. Unidad y amor. La comunión con otros creyentes nos ayuda a vivir en armonía, a practicar el amor fraternal y a perdonarnos unos a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. 3. Apoyo y consuelo. En tiempos de dificultad, la comunión con otros creyentes nos brinda apoyo emocional, consuelo, ánimo y oración. 4. Testimonio. Nuestra comunión con otros creyentes es un testimonio poderoso para el mundo del que somos discípulos de Jesús, evidenciando nuestro amor, unidad y compromiso con la fe. En resumen, buscar la comunión con otros creyentes según la Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente, a vivir en unidad y amor, a recibir apoyo y consuelo, y a ser un testimonio efectivo del amor de Dios en el mundo. Regalos que recibimos cuando estamos en comunión con otro creyente. 1. Oración y apoyo espiritual, nos ayudan a fortalecer nuestra fe y confianza en Dios a través de la intercesión y el consuelo en momentos de dificultad. 2. Palabras de ánimo y consuelo, nos levantan el ánimo, nos reconfortan en tiempos de tristeza y nos animan a seguir adelante en nuestra caminar de fe. 3. Compartir conocimiento y enseñanzas de la fe, nos ayudan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en nuestra comprensión de su voluntad para nuestras vidas. 4. Ayuda práctica en momentos de necesidad, nos brindan asistencia material, emocional o física cuando más lo necesitamos, mostrando el amor de Cristo en acción. 5. Amistad y compañerismo en la fe, nos permiten sentirnos parte de una comunidad de fe, donde compartimos experiencias, alegrías y desafíos juntos. 6. Compartir recursos materiales y económicos, nos ayudan a cubrir nuestras necesidades materiales de manera desinteresada y generosa. 7. Celebrar juntos los logros y alegrías de la vida, nos invitan a compartir momentos de felicidad, celebrando juntos los éxitos y las bendiciones que Dios nos concede. 8. Servicio y sacrificio desinteresado, nos muestran el amor de Cristo a través de acciones de servicio y entrega sin esperar nada a cambio.
9. Compartir experiencias y testimonios de fe, nos animan y fortalecen nuestra fe al escuchar las experiencias y testimonios de otros creyentes. 10. La presencia y el amor incondicional del otro creyente, nos brindan consuelo, apoyo y amor sincero, mostrando el amor de Dios a través de su presencia y amistad. ¿Cómo podemos estar en comunión con otro creyente? Según la Biblia, podemos estar en comunión con otro creyente de las siguientes maneras. 1. Oración y adoración juntos. La oración y la adoración son formas importantes de conectarse con otros creyentes y con Dios. Al orar y adorar juntos, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos en la fe. 2. Estudio de la palabra de Dios juntos. El estudio de la Biblia en comunidad nos ayuda a crecer en nuestra fe y conocimiento de la palabra de Dios. Compartir reflexiones e interpretaciones de las Escrituras nos ayuda a crecer juntos en nuestra relación con Dios. 3. Compartir nuestras experiencias de fe. Compartir nuestras experiencias de fe con otros creyentes nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a edificar a la comunidad de creyentes. Al compartir nuestras luchas, triunfos y testimonios, nos animamos mutuamente en nuestra caminata de fe. 4. Servicio y ministerio juntos. Servir juntos en la obra del Señor nos une como cuerpo de Cristo. Al trabajar juntos en ministerios y proyectos de servicio, estamos demostrando el amor de Dios a los demás y fortaleciendo nuestros lazos de comunión. 5. Amor y apoyo mutuo. La Biblia nos enseña a amarnos y a apoyarnos mutuamente como hermanos en la fe. Estar en comunión significa estar presentes en la vida de nuestros hermanos, ofreciendo consuelo, ánimo, ayuda y amor incondicional en todo momento. En resumen, la comunión con otros creyentes se basa en la conexión espiritual y emocional que compartimos como hijos de Dios. Al vivir en comunión con nuestros hermanos en la fe, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios y edificando la comunidad de creyentes. Personajes bíblicos que estaban en comunión con otro creyente. 1. David y Jonatán. David y Jonatán eran amigos íntimos que vivieron una fuerte comunión y lealtad mutua. Jonatán incluso ayudó a proteger a David de su padre, el rey Saúl, quien quería matarlo. 2. Ruth y Noemí. Ruth era una joven moabita que decidió acompañar a su suegra Noemí a Israel después de la muerte de sus esposos. Ruth demostró una fuerte lealtad hacia Noemí y terminó casándose con Booz, un pariente de Noemí, convirtiéndose en una bisabuela del rey David. 3. Elías y Eliseo. Elías fue un profeta que tomó a Eliseo como discípulo y lo entrenó para que fuera su sucesor. Eliseo demostró ser fiel y valiente, siguiendo los pasos de su mentor en el ministerio profético. 4. Pedro y Juan. Pedro y Juan eran dos de los discípulos más cercanos a Jesús. Juntos, predicaron el Evangelio y realizaron milagros en nombre de Cristo. A pesar de sus diferencias, mantuvieron una estrecha relación y apoyo mutuo. 5. Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé fueron dos misioneros que trabajaron juntos en la expansión del cristianismo. Aunque tuvieron diferencias en cierto momento, mantuvieron una relación de respeto y colaboración en la obra del Señor. 6. Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran una pareja casada que trabajaban junto a Pablo en la tarea de enseñar el Evangelio. Su hogar se convirtió en un lugar de encuentro y edificación para los creyentes. 7. Jonás y los marineros. Jonás fue un profeta desobediente que huyó de la voluntad de Dios. En el barco en el que viajaba, tuvo la oportunidad de compartir su fe con los marineros, quienes terminaron reconociendo al Dios de Jonás como el Dios verdadero. 8. Ana y Samuel. Ana era una mujer piadosa que había deseado fervientemente tener un hijo. Cuando Dios le concedió el deseo de su corazón, dedicó a su hijo Samuel al servicio del Señor. Samuel se convirtió en un importante profeta en la historia de Israel. 9. Abraham y Lot. Abraham y Lot eran parientes que vivieron juntos por un tiempo, pero debido a disputas entre sus pastores, decidieron separarse. Aunque tomaron caminos diferentes, Abraham siempre demostró su preocupación y amor por Lot, llegando incluso a rescatarlo de sus enemigos. 10. María y Marta. María y Marta eran dos hermanas que compartían una profunda fe en Jesús. Mientras Marta se ocupaba de los quehaceres domésticos, María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Jesús valoraba la comunión con ambas mujeres y sus diferentes formas de servirle. Importancia de estar en comunión con otro creyente.
Estar en comunión con otro creyente es importante por varias razones. 1. Apoyo espiritual. Al estar en comunión con otros creyentes, podemos recibir apoyo espiritual y fortaleza para superar los desafíos y dificultades de la vida cristiana. 2. Aliento y edificación mutua. La comunión con otros creyentes nos permite ser alentados y edificados mutuamente en nuestra fe, a través de la enseñanza, el compañerismo y la oración. 3. Testimonio y evangelización. Al estar en comunión con otros creyentes, podemos ser un testimonio vivo del amor de Dios y atraer a otras personas a Cristo a través de nuestra comunión y amor mutuo. 4. Crecimiento espiritual. La comunión con otros creyentes nos ayuda a crecer espiritualmente, a medida que compartimos nuestras experiencias. Aprendemos juntos de la palabra de Dios y nos retamos unos a otros a seguir a Cristo más de cerca. 5. Unidad y armonía en la iglesia. La comunión con otros creyentes promueve la unidad y la armonía en la iglesia, a medida que nos relacionamos unos con otros en amor y cuidado mutuo. En resumen, la comunión con otros creyentes es esencial para nuestra vida cristiana, ya que nos fortalece, nos edifica, nos ayuda a crecer y nos permite ser testigos efectivos del amor de Dios en el mundo. 20 tips para estar en comunión con otro creyente según la Biblia. 1. Orar juntos regularmente. 2. Estudiar la Biblia juntos. 3. Participar en actividades de la iglesia juntos. 4. Ayudarse mutuamente en momentos de necesidad. 5. Mostrarse amor y comprensión. 6. Perdonarse mutuamente. 7. Ser pacientes y comprensivos. 8. Apoyarse en momentos de dificultad. 9. Celebrar juntos los logros y victorias. 10. Hablar con honestidad y transparencia. 11. Escuchar activamente las preocupaciones del otro. 12. Demostrar interés por la vida espiritual del otro. 13. Mostrar gratitud por la amistad y apoyo. 14. Participar en actividades de servicio juntos. 15. Brindar ánimo y motivación. 16. Compartir experiencias de fe y testimonios. 17. Ser humildes y dispuestos a aprender del otro. 18. Colaborar en proyectos y actividades de la iglesia. 19. Animar y edificar al otro con palabras de aliento. 20. Recordar siempre que el amor y la comunión son fundamentales en la vida cristiana. En conclusión, buscar la comunión con otro creyente es esencial para fortalecer nuestra fe, crecer espiritualmente y experimentar el amor y apoyo mutuo que nos brinda la familia de Dios. A través de la oración, estudio de la Biblia, participación en la iglesia y apoyo mutuo, podemos edificar y fortalecer nuestra relación con otros creyentes, creando un ambiente de amor, unidad y crecimiento espiritual. Que nuestro enfoque siempre esté en buscar la comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para así vivir en armonía y reflejar la gracia y amor de Dios en todo momento. Que juntos caminemos en comunión, fortaleciendo nuestra fe y glorificando a nuestro Señor.